La planeación operativa, yo te diría que es, como dice la operación, es ya meterte a las tripas y empezar a decir cómo voy a hacer que lo que acabo de diseñar acá arriba en el estratégico funcione. Y ahí es cuando se comienzan a hacer políticas. Eso es el plan operativo. Se comienzan a hacer normas, se comienzan a hacer reglamentos, se comienzan a hacer, ya había mencionado procedimientos, pero reglamentos, no se lo había comentado, comienzas a hacer el forecast, hacer tu proyección de ventas, empiezas a hablar de tu presupuesto, que es bien interesante, o sea, empiezas a hacer y a trazar, y ahora sí se trata de tejer fino. Ahora sí hay que tejer fino. Ahora hay que empezar a todas esas ideas, comenzarlas a bajar, hay que ponerlas por áreas, por departamentos, poner las reglas del juego. O sea, sí, pero estas son las reglas, este es el cómo lo vamos a hacer, este es cómo vamos a operar. Comienzas a analizar cuál va a ser tu fuerza. No hablo de fuerza, hablo de capital humano, cuánta gente vas a implementar, cuánta gente vas a necesitar. Si vas a hacer, geográficamente vas a estar en DF Estado de México. Si te vas a ir DF Estado de México y vas a estar en toda la parte noreste, comienza a determinar, si voy a empezar con una oficina de 5x5, si voy a contratar una oficina de 100 metros, si voy a contratar una oficina bodega, si voy a contratar una nave industrial. Ahí es cuando comienzas en esa planeación operacional a determinar cómo vas a hacer. Hay gente especialista en operaciones, hay gente especialista en diseñar, en mapear, porque finalmente es un mapa de cómo vas a hacer la operación. Y sobre todo, algo muy importante, puedes cambiar el plan, pero no cambies el objetivo. Eso es algo que ojalá me hubieran dicho antes. Hay gente que tienes, yo tengo como objetivo llegar aquí a la cámara. Cualquiera pensaría que yo la única manera, o la manera más práctica de llegar a la cámara, pues yo te lo que estás pegado al cristal, pues yo creo que la forma más correcta sería por este lado y poder llegar a la cámara. Pero no necesariamente. Ese es mi plan. Ese es el plan, pero mi objetivo es llegar a la cámara. Pero a lo mejor de repente cuando yo me quiero levantar, tú te haces para atrás. Estira los pies. Entonces, híjole. Pero hay empresas, por eso hay que tener muy bien determinado tu plan operativo. Hay empresas que dicen, bueno, bríncala, pásala encima. Espérame, los planes operativos tienen que ser flexibles. O sea, son principios básicos. Tienen que ser flexibles. O sea, tienes que tener, yo le digo a mis colaboradores, debes de tener la cadera libre, ¿no? Cuando hablo de cadera libre, es que vas caminando, te puedes mover y puedes sortear, o sea, puedes ir esquivando, porque hay gente que va muy acartonada y muy recta, ¿no? Y así son las empresas también, muy by the book, dicen los gringos. Do it by the book, o sea, lo que dice el proceso, ¿no? Y cuando tú comienzas a mover la cartera, y a lo mejor una de esas me meto por aquí abajo, es válido, ¿eh? Sí. Cambié el plan, cambié toda la planeación operativa, pero llegué al objetivo. Cuidando las legislaciones, cuidando de no invadir y pisar dedos ajenos, porque si no te vas a meter, te sales de la normativa. También, algo muy importante, si no controlas el proceso, nunca lo rompes. Sí, en la parte de la operación es bien importante, a veces se quiebra, hay que quebrar el proceso, pero no lo quiebras si no lo dominas, porque cuando lo quiebras y no lo dominas, ya no sabes cómo pegarlo, ya no sabes cómo volver a enderezar el negocio, se te quebró. Y como tú nunca lo hiciste, tú no lo creaste, tú no lo dominas, se le quiebra el negocio, se le quiebra la operación. Es cuando vienen los quiebres, ¿no? Es un tema muy regio, se te quebró el proceso. Y a veces lo tienes que quebrar, ¿no? Hay operaciones de piernas cuando están chuecas, que literalmente en la operación te quiebran el hueso y te lo enderezan y te ponen unos tornillos, unas placas. Y ¿por qué lo hacen? Porque lo dominan, porque saben que lo saben hacer. Entonces, si no lo dominas, no lo modifiques, no lo rompas, ¿no? Para eso hay gente especialista. Y eso no implica que te quedes pasmado ante cualquier situación, porque la operación finalmente te genera todos los días, los que hemos estado en operaciones,
Todos los días te cambia la cara, ¿no? La operación te cambia la cara, porque hay mucha gente que está involucrada, y aunque no haya mucha gente, hay muchos factores que pueden alterar la versión operativa. Y finalmente tienes que apegarte a tu presupuesto, pégate a tu plan, si hay que modificarlo, cámbialo, pero no cambies tu objetivo. Podríamos, te digo, es muy amplio, dependiendo inclusive para qué sector nos pudiéramos ir. En cada sector podría cambiar, pero la esencia de un plan operativo es eso, ¿no? Determinar en cómo vamos a llegar. Estos cuates que aquí arriba formaron y llegaron a unas ideas todas, a veces pueden ser inclusive inalcanzables. Hay que tener cuidado cuando es un plan estratégico, porque desde el planteamiento de esa estrategia puedes estar determinando el fin de la empresa. Y la planeación estratégica, finalmente, y es que me regreso mucho porque están correlacionados, es cómo te ves en el futuro y cómo quieres tú verte en el futuro. ¿Cómo vas a llegar tú al futuro? Eso es el plan estratégico. ¿Cómo te ves en el futuro? Para determinarlo hay que hacer un plan estratégico. Porque si no haces un plan estratégico, ¿qué pasa? Que el futuro te va a determinar si vas o no vas. ¿Qué es esto? Si tú no tienes un plan y vas como al borras y vas avanzando, es muy posible que no tengas éxito, porque dejaste que el destino determinara lo que tú ibas a hacer como empresa. Entonces, por eso es muy importante el plan estratégico y después el plan operativo. Si tengan alguna observación, alguna pregunta de esto. Me hizo mucho énfasis esa parte de, y yo creo que lo definen, para romper el proceso tienes que conocerlo. Sí. Y es necesario muchas veces porque es cambiante, tienes que adaptar a muchas cosas. Y si no lo dominas y no lo sabes, así como lo dijiste, no lo vas a poder solucionar, no vas a poder saber cómo reaccionar ante eso. También lo puedes solucionar, ¿no? Hay gente muy capaz, ¿no? Que tiene la fuerza para reaccionar. Y el estrés, la adrenalina, el mejor momento de un ser humano es cuando está ante la crisis. La crisis saca lo mejor de ti. Y a veces lo haces y dices, wow, ¿cómo lo hice? Hay mamás que levantan coches cuando tienen a sus hijos abajo, pero se atropellaron. Tú preguntas, ¿cómo levantó el coche? Está documentado, ¿eh? Y sacan al niño. Y tú pones ahorita que lo intente 10 veces, la metes al gimnasio y todo y lo hace. Fue la crisis, fue el momento, ¿no? Entonces, si tú quebraste el proceso, regresamos a los valores. Ser responsable, repáralo. No lo hagas adrede. No lo hagas, ay, ¿qué pasa si le bajo el switch a la máquina? No hagas eso, ¿no? Estás boicoteándote, estás boicoteando la operación. Pero si se rompe, hay que surcirlo rápido. Si no lo hagas irresponsablemente. Pero a veces habemos personas que hasta adrede le das a ver, ¿qué pasa si esto? ¡Ay! Y dices, no lo vuelvo a hacer, ¿sabes qué? El daño fue alto. Sí. Pero hay ocasiones que tú tienes una... los empresarios son mucho de... Piensa poco, siente mucho y actúa rápido. Piensa poco, siente mucho, y actúa rápido, ¿no? Porque muchas veces caes en la parálisis por el análisis. Sí. ¿No? Te quedas en los números, en las estadísticas, en los algoritmos, y de repente se te pasó la oportunidad. No, llegas a la conclusión, es excelente la idea, y cuando levantas ya se fue todo, ya pasó. Caíste en la parálisis. ¿Por qué? Por el análisis. Sí hay que romperlos de repente, pero hay que conocerlo, hay que ser responsable. Sí, hay que ser responsable. Si es tuya la empresa, tú sabes lo que haces. Pero si tienes más gente, ser responsable con ello. Hablabas un poquito de los puntos de quiebre. ¿Cómo detecto mis puntos de quiebre en la parte operativa? Eso es lo que hacen generalmente las auditorías, ¿no? Identificar. Cuando tú haces un proceso, un procedimiento, tienes necesariamente que poner puntos de control. O sea, un proceso, un procedimiento que te dice, das un paso y giras a la izquierda, ¿no? El proceso es el sí, la acción, todo, y el procedimiento es el cómo lo vas a hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4.
Cuando tú vas y vienes por ese procedimiento, identificas los lugares en donde podría quebrarse. ¿Sabes qué? Justo aquí tengo que poner un punto de control, porque aquí veo un riesgo, los puntos de quiebre. Aquí veo un riesgo. Entonces, cuando tú mapeas, ese es el término que utilizas, un procedimiento, tú lo mapeas y después lo pasas a un diagrama de flujo, que ahí es donde metes los puntos de control. Generalmente es como una C con 3 círculos, un punto de control en un mapeo, lo haces así y en medio pones el 1. Eso significa que es el punto de control 1. ¿Cómo lo identificas? Primero hay que perseguir y hay que seguir el proceso, el procedimiento, tienes que verlo. Antes de saber buscarlo, primero ve en qué consiste el procedimiento. A lo mejor estás buscando en el lugar, ¿sabes qué? Hey, ahí ni busques, es que ese no es el procedimiento. Léelo primero, ve de qué se trata. Cuando lo lees, lo comprendes, entonces te volteas y hay que buscarlo, porque inclusive hay empresas que hoy mismo son especialistas en encontrar puntos de quiebre. Eso se llama auditores. Es simple, déjate audito el proceso. La gran acción, el proceso. A ver, enséñame tus procedimientos, enséñame tus políticas. Los gringos, que las auditorías prácticamente arrancan con ellos y con los japoneses ahora que son muchísimo, son los de calidad total. Hasta parecen amigos tuyos cuando te llegan a auditar, hasta parece que es tu brother. Oye, qué bien, tienes puntos de control, oye, qué bien, show me. O sea, lo que me estás diciendo, wow. ¿No? Y tú ya dices, me va a poner 10, no me va a sacar recomendaciones ni hallazgos, no voy a tener nada, porque hasta te sonríe. Pero por dentro de su cabeza está muchísimo más arriba de lo que tú le estás diciendo. Es más, no te está escuchando, porque ya sabe lo que estás diciendo. Son expertos. Ya desde ahí están detectando. Ya desde ahí ya detectan, si ustedes deben de acordarse, esto es cuando explicación. ¿Explicación no dada? No, explicación dada es culpabilidad manifiesta. Algo así. Cuando alguien tapa mucho y está diciéndote, finalmente es porque está tapando algo que en relación al gran proceso, ¿no? Entonces, cuando dicen show me es, muéstrame, eso que me estás diciendo, muéstrame. Dame evidencias de que estás controlando el proceso, ¿no? Y ellos te quiebran el proceso en el papel. Y sin necesidad de ir a la planta, te quiebran el proceso en el papel. Te dicen, oye, ¿y qué pasa si esa máquina hoy se para? Entonces tú te quedas así. No, pues tengo al mecánico que está aquí atrás y es mi compadre y tengo... Compadre, al tienes un contrato con él y te empiezan a llevar. ¿Y qué pasa si tu compadre no está? ¿Dónde están tus planes de contingencia? Oye, no, pues tengo una planta que estoy en Estado de México y tengo una planta que está en Michoacán. Entonces, ¿qué hago? Se me para, inmediatamente derivo toda la línea de producción a mi planta de Michoacán. Mi planta de Michoacán tengo toda una línea que está parada, que a veces rento y que a veces no rento. Es una línea parada, pero tengo además un compresor de stock y tengo una iguala con una empresa que da mantenimiento 24/7, 365. A ver, dame el contrato. Sí. A ver, muéstrame. Y tienes una póliza. ¿Y qué pasa si explota? No, eso hay que buscar el punto de quiebre. Y finalmente lo que ellos te hacen es que te hacen o recomendaciones o hallazgos. ¿Qué te imaginas que es la diferencia entre una recomendación y un hallazgo dentro de la auditoría? De un proceso. ¿Qué te imaginas? ¿Cuál es la diferencia? Un hallazgo y una recomendación. Eso es bien importante. A ver, puede ser, por ejemplo, como tomando en cuenta lo que pasó recientemente con el sismo, un edificio a punto de colapso es una recomendación y un hallazgo ya es un edificio colapsado. No, porque no necesariamente tiene que colapsar, porque estamos identificando el punto de quiebre en el papel. Ah, ok. O sea, todavía no sucede. No, puede suceder, pero todavía no sucede. Estamos haciendo un análisis, identificando un punto de quiebre. Cuando el auditor te deja una recomendación, es que yo sugiero que no hagas la iguala
con tu compadre. O sea, debes de tener, porque tu compadre en lo que se traslada a Michoacán, tienes que buscar, yo te recomiendo que vayas y busques a otro parecido de ese servicio en Michoacán, para que puedas garantizar tu línea. Te recomiendo que tu proceso está bien, tu procedimiento está bien, pero no está firmado, no está actualizado, no trae documentos de referencia, le falta diagrama de flujo. Yo te recomiendo que lo hagas, pero sí lo tienes, pero te recomiendo que lo mejores. Hallazgos como una campana así, no tienes nada, hallazgo, estás en crisis, puedes entrar realmente en un quiebre importante en tus líneas de operación, en tu empresa. Yo tengo un hallazgo, es como, wow, no lo tienes. Entonces, así identificas, y hay gente que llega, se para con gente que tiene mucha experiencia, que son expertos, son referentes, es gente analítica, tienen una competencia, que es el enfoque al detalle. Los auditores tienen esa competencia. Sí. Ellos ven el detalle, ¿no? Tú les haces acá, y así, sí, the big picture, sí, pero ellos empiezan a enfocar al detalle y tienen esa capacidad de identificar. De análisis. No cualquiera lo tiene. No. Cualquiera lo tiene. ¿Cuál es el sentido de la investigación de operaciones? Sí. Yo te voy a decir, en resumen, es la métrica. Es hacer ese análisis profundo de tu operación para poder determinar cómo hacer más con menos. Está padrísimo esa parte, ¿no? Generalmente eso se hace con algoritmos, con matemáticas. Son estos cruces, estas funciones para determinar en qué momento llegas a tu punto óptimo, tu punto de rendimiento, tu punto de equilibrio. Y finalmente esos son indicadores, ¿no? Hay en esta investigación, finalmente lo que tú estás haciendo es echar un clavado a la operación, a la minucia, la parte más pequeña de la operación, y ahí empezar a tejer y analizar tu operación para ver en dónde tienes quiebras, en dónde se te está desviando la operación, dónde se te está fugando la utilidad, en dónde estás desperdiciando. Mira, te voy a decir, por ejemplo, una investigación de operación muy básica. Mi padre era propietario de panaderías. Y entre una panadería y otra panadería, el avío, que es la materia prima que se utiliza para crear bolillos. Entonces él decía, un costal de bolillos, un costal de harina, me tiene que dar, la verdad es que no recuerdo muy bien, 670 piezas de pan blanco. Bueno, vamos a cerrar el número. Me tiene que dar 700 piezas de pan. Y de repente ibas a otra panadería y te daba 500. Decías, la harina es la misma. Me tiene que dar 700 bolillos, maestro. ¿Por qué me está dando 500 usted? Si en otra panadería, y fíjate la panadería de la de acá, y todos dan 697, 705, porque además se pesa y se corta, y es muy exacto. ¿Qué está pasando? Haces una investigación de operación. ¿Cómo lo haces en una panadería? Pues vas y te paras y dices, vamos a revisar cuánto, a ver, pésalo, cuánto lleva de avío, a ver la cortadora, cuántos tacos. ¿Y sabes qué pasaba? Que en el trayecto de llevar la harina, estaban los costales aquí, y estaba la báscula, si no me recuerdo, como a 10 metros estaba la báscula. Y allá, como a 10 metros, estaba la revolvedora. La revolvedora que agarraba la harina y empezaba a preparar con agua, y después lo pasaba a la batidora. Entonces la revolvedora estaba lejos de la báscula y la báscula estaba lejos de la harina. En el trayecto se le cayó la harina. Es una investigación de mercado muy básica. De repente se le prendió un foco a la operación.
hicieron el análisis, investigaron, y era un tema de trayecto. ¿Qué vieron ahí? Pues que las tres cosas tenían que estar cerca. Y se resolvieron. Te puse un ejemplo muy básico de una investigación de operación. Y puede ser gramitos, pero de gramitos. No, y puede ser una planta de vehículos, y puede ser una generadora de varillas, una cementera. Lo puedes aplicar prácticamente a todo. Es una investigación para determinar a través de algoritmos y de matemáticas. A veces hablamos de los puntos de quiebre, a veces es viéndolo, ¿no? Oye, pues ya vi dónde está toda la pérdida, está aquí. O sea, está el caminito. Ya haces un análisis y lo determinas, ¿no? Por eso les mencionaba, y si no lo menciono, que el plan operativo debe ser flexible, ¿no? Tienes que ser flexible para poder modificar las cosas, ¿no? Tráete para acá aquello, esto ponlo aquí, ponlo junto, genera aquí una línea de producción y pon un caminito con una banda que lo que se vaya cayendo lo vaya regresando a otro costado. Entonces tiene que ser, tu plan operativo tiene que ser flexible, y para eso pues ya no necesitas un espacio así, necesitas un espacio más reducido, entonces ya no tengas la nave, ya lo metes en una bodega, y eso todo parte de una investigación de operaciones. Al final tú tienes un costo, determinas un presupuesto, tienes un punto de inflexión donde vas a decir, a partir de aquí gano o pierdo. Entonces tienes que ir cuidando, es la métrica, ¿no? Hay informes operativos e informes ejecutivos. Después de la investigación operacional, genera indicadores. Le llama dashboards. Estos dashboards lo que finalmente te hacen es que te permiten, porque hay mucha gente que genera números. Esta investigación de mercado lo puede hacer hasta un software. Pero lo más importante, la máquina viene a sustituir hablando de eso sí. Mucha gente genera números, pero no lo saben leer. Los números te hablan y te gritan. Y si no tienes oídos para escucharlos, los generas y entregas reportes, y al final los números no te dicen nada. O dos, o no sabes leer los números, o generaste indicadores incorrectos después de tu investigación de operaciones. Los números finalmente lo que hacen es que te dicen cómo están las cosas, te dicen cómo está el negocio. Entonces, para leer un número debes de tener ciertas cualidades, experiencia, formación, competencias. Inclusive a veces los números los metes a grandes softwares, CRMs, que agarran toda la información de almacenes, bodegas, investigaciones, y te arroja indicadores. Que te puede llegar los indicadores más ricos después de la investigación, y quien toma las decisiones no sabe leerlos. ¿Y eso qué dice? Que no va a haber alguien que te alarme de lo que está sucediendo. No, y a lo mejor todos los días lo tuviste en tu escritorio, ¿no? Y no sabes leerlos, no sabes verlos, pero la investigación del mercado, de operaciones, perdón, tiene que ser algo permanente. La frase que yo tengo años de conocerte, la frase perfecta para la investigación de operaciones. Recuérdame, porque... Lo que no se ve no se mide. Ah, sí, lo que no mides, no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar. O sea, ¿cómo puedo hacer algo mejor si no sé que está mal o que está bien? ¿Cómo puedo pensar que está mejor? Lo primero que tengo que ver es, hay que escuchar los números, hay que leer los números. Y la investigación al final es tejer finos, meterte en la minucia de la operación. Hay gente muy operativa, que si lo subes a la estrategia, lo pierdes. Y te pide, por favor, regrésame a la planta, regrésame a la operación, estoy perdido, estoy hasta aburrido. La operación es adrenalina, o sea, te levantan los pelos, la operación es fantástica, ¿no? El estrés, esta parte, y hay gente que nos gusta vivir ahí, ¿no? Yo en lo personal viví muchos años en la operación. Hoy te puedo decir que no lo disfruto como antes,
La verdad es que me gusta mucho más, por eso es que quise formarme desde otro ámbito para poder dedicarme más a la estrategia, ¿no? Todo el negocio debe tener una inteligencia en el negocio. Todas las empresas deben tener una inteligencia en el negocio. Que tome esas decisiones, ¿no? Tienes que tener un grupo SWAT que está dentro de la empresa, que empieza a hacer un análisis, investigar, que trae indicadores, mire esto, lo que saqué, y mire esto, y mire la casa de enfrente, y mire la casa de adentro, y mire esto. Entonces, esa investigación puede ser en operaciones, puede ser una investigación en estrategia, puede ser una investigación en administración. Finalmente es entrar a la minucia del proceso, ¿no? O sea, no necesariamente es investigación de operaciones. La investigación puede ser, finalmente, en lo que tú deseas, a través de médicos. El simple hecho de hacer unos análisis clínicos, estás haciendo una investigación. Y te va a arrojar, ¿qué te arrojan los estudios clínicos de los 37 elementos? ¿Qué te arroja? El estado de tu sangre, ¿no? Y son números. Sí. A veces nosotros que somos mucho más matemáticos y que a todo le queremos asociar un número, pues al colesterol le asocias un número, o sea, por algo pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil. La diabetes menos de 100 y Si tienes 60, pues estás mal, tienes azúcar muy grande, te dan un chocolate de volado, una coca de volado. Al final, cuando haces la investigación y te metes a hacer el análisis, arrojas números, ¿no? No dejes solamente, no solo tomes decisiones con impresiones subjetivas, siempre hay que asociarlo en la investigación del mercado, asócialo a números, te da muchísimo más fin. Hay gente que dice, no, yo no siento los números, ya sé. Sí. Habemos, puedo decir que vemos personas que el número lo hacemos muy rápido aquí arriba y tienes la sensación, porque conoces el proceso, porque lo rompes y lo reconstruyes y lo quebraste y lo creaste, pero sí estás, pero a veces tomas decisiones con mucho riesgo. A veces nos gusta, jugamos con esa adrenalina, pero es muy importante, hay toda una carrera alrededor de eso, de investigación de operaciones. Está muy parecida a la investigación de mercado, que es toda una línea de que podemos hablar. También estamos Es que si lo mides, lo controlas. Si lo controlas, entonces tienes la posibilidad de poderlo mejorar.